Hoy le voy a enseñar sobre la palabra, bien, y quiero para empezar ponerle un ejemplo. Hay productos, hoy en día podemos mirar toda clase de productos, pero hubo unos productos por ejemplo, de zapatillas, ¿verdad? Que en su momento uno compraba unas zapatillas y eran costosas. Y uno decía, yo voy a comprar esas zapatillas porque son finas, no solo porque son de marca. ¿Listo? Y hoy en día uno consigue la misma marca de zapatillas, ¿verdad? La misma marca, pero no igual. Y le vendieron la idea que es lo mismo. Le dijeron, esas son chinas, pero esas son buenas. Entonces, ¿qué pasó? La marca la misma, pero el producto diferente. O sea que los chinos hoy son potencia mundial. Ellos imitan un sombrero volteado, vale 10,000, y el original, el más económico, vale 180. Entonces ellos están haciendo que las cosas hoy en día, que lo original sea camuflado por lo que no es original. Y dice, hoy día toca mirar un producto que un día fue bueno y su marca lo caracterizaba. Ahora vemos que la marca, pero no es igual de bueno. ¿Por qué? Porque nos vendieron la idea que la imitación es igual de buena. Entonces los chinos se metieron por todo lado. Hasta en la iglesia se metieron. Porque hay cristianos chinos que tienen apariencia de que son cristianos, pero son chinos, son imitación cristianos. Así es la iglesia en la vida cristiana. Y existen muchos frutos artificiales. Un pastor en su iglesia normalmente, mientras escuchaba, él decía, y su iglesia crecía lentamente. Pero en la esquina de la cuadra donde la tiene le montaron una secta. Y al mes en la secta le estaban haciendo fila para entrar. Y él se cuestionó. Y él dijo, pero Señor, ¿qué pasa? ¿Cómo así? Y yo predico la palabra y la iglesia no crece como tiene que crecer. Y esa sí creció como sea. Y el Señor le dijo, no te preocupes, esos son frutos artificiales. Porque los verdaderos frutos toman su tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Que muchas congregaciones ya se separaron de la verdad y solo buscan formas creativas de animar a la predicación y les enseñan cómo conseguir cosas materiales, mostrando así que el evangelio es tener plata y que usted puede conseguir todo lo que quiera. Eso es mentira. En el evangelio usted no puede conseguir todo lo que quiera, porque usted puede querer cosas que Dios no quiere darle, y si no las consigue se desanima y se endurece. Entonces una persona, cuando se le dice lo que no es la palabra, yo como pastor le endurezco el corazón, porque le estoy prometiendo algo que no es verdad. Entonces el reino de Dios es paz, amor y gozo. ¿Listo? Entonces muchas iglesias ya cambiaron la palabra por amoldarlos y están haciendo cristianos chinos. Tienen la misma marca, pero con el tiempo y con su vida se conoce que no son chinos. Y muchos se ponen el sombrero volteado de 10,000 y eso andan por la playa felices y se les nota lo chiviado que es. Así hay muchos cristianos en la iglesia. Piensan que no se les nota, pero se les nota lo chiviado. Se les nota que son chinos. Entonces, el problema ¿cuál es? Que se convierten en frutos espirituales artificiales. No son frutos de verdad. Y ahí está en juego la salvación. Está en juego la salvación. Por eso usted, gloria a Dios por esta casa que hacen fila para entrar, pero eso no nos emociona, para nada. Porque aún en esta casa hay frutos artificiales y hay mucho chino. Diga, está a su lado, espero que usted no sea chino. Hay mucho chino. A mí de la enseñanza lo que más me gustó fue eso, porque me ayudó primero Dios a mí. Entonces dice, de esta manera endurecen el corazón del creyente porque es mentira todo lo que le dicen, y Dios da de acuerdo a la determinación de cada uno de obedecer la palabra. Dios da de acuerdo a lo que yo determine creer. Si usted no cree, Dios no da. O sea que Dios da de acuerdo a lo que usted determine. Si usted no determina sujetarse a esta palabra, pues Dios no da.
Si usted determina hacer su vida a su manera y pasar la palabra por alto, pues eso va a recibir. O sea que su determinación es muy importante en la vida cristiana. Muy importante. Un hermano en el estado este martes nos enseñó algo y dijo que hay 3 clases de personas: los ignorantes, los necios y los sabios. Usted que está aquí ya no es ignorante en la palabra. O sea que quedan 2: necios o sabios. O sea que aquí sí hay necios y aquí hay sabios. El problema es que la Biblia dice que a los necios los vomitará de su boca. Entonces toca decidir ser sabios. Y el sabio es el que se sujeta a la palabra. Porque cuando una persona no se sujeta a la palabra, el corazón se le endurece. La palabra endurecer significa flaquea. Flaquea, débil. Cierra su espíritu. Y para que me entienda, le pongo este ejemplo. Si su hijo o alguien le da un secreto y usted va y lo cuenta, esa persona no le vuelve a contar nada. ¿Qué hace? Cierra su espíritu y no le vuelve a contar nada. Así hay muchas personas en la iglesia que ya cerraron su espíritu y la palabra no les entra. La alabanza, la predicación ni les mueve el piso. Uno que otro se duerme. ¿Por qué se duerme la palabra? Porque ya no le entra. Su corazón está duro. ¿Por qué? ¿Por qué está duro su corazón? Porque según ellos la palabra le ha fallado. Según ellos la palabra no ha sido vida para ellos. Pero lo que pasa es que han jugado con la palabra. Y una persona que juega con la palabra, el corazón se le endurece. Por eso es que no siente nada. No siente ni levantar las manos, ni cantar, ni estudiar, ni discipularse. Eso es alerta roja. Esos son cristianos chinos. Ya se volvieron solo apariencia. Y el problema es que cuando el Señor venga, se van a quedar. Y eso es lo que Dios no quiere, que muchos se enfríen en su corazón. Quiero que vaya conmigo a la palabra, al libro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Vamos a ver cuántos cristianos chinos hay aquí. No chinos cristianos, no, cristianos chinos. Lucas 24:13. Y si usted se da cuenta de eso, es tiempo de arrepentirse. Camino de Emaús. Bien, antes de leerlo vamos a orar, ¿le parece? Señor, gracias por la palabra esta mañana. Gracias porque sé que tienes el control de todo. Gracias porque tu palabra trae vida, tu palabra levanta, tu palabra sostiene, tu palabra edifica, Señor. Quita todo cansancio, quita toda pereza, quita todo desánimo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias porque tu Espíritu está en este lugar y voy a predicar tu palabra con la unción de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. La historia es la siguiente. Hay 2 discípulos que no son de los 12 apóstoles, son 2 discípulos que se están alejando de Jerusalén, donde acaba de suceder el evento magno de la humanidad, donde Jesús se levanta de la tumba, donde Jesús fue crucificado. Entonces ellos están caminando fuera de Jerusalén y van renegando, van diciendo: no, es que ese Jesús. Entonces ese es el cuadro. Miremos, versículo 13, léalo conmigo para que lo entienda. Dice: he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, a kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban como velados para que no le conociesen. 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis qué? ¿Estáis qué? Ojo con esa palabra, tristes. 18. Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, Jesús: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra
y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Le están contando a Jesús todo lo que él vivió. Ellos no sabían que era Jesús. 21. Pero nosotros, ¿qué dice? Esperamos. ¿Pero nosotros qué? Ellos esperaban otra cosa de lo que sucedió. Ellos esperaban otra cosa. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. O sea, unas mujeres habían dicho que había resucitado. 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los muertos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, ¿qué les dijo? Insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era qué? Necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y dice el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Amén. El cuadro es el siguiente. Ellos se alejan de Jerusalén y están como tristes. ¿Por qué están tristes? Porque ellos esperaban que Jesús se levantara a su manera y a su estilo. Ellos estaban esperando un guerrero político, un revolucionario de las ideas políticas, un revolucionario guerrero. Y dice, pero no hizo como nosotros pensábamos. Cuando Dios no hace como usted piensa, usted se pone triste. Pero la pregunta es, ¿Dios causó la tristeza o usted solito se la causó? Claro, porque usted piensa que Dios va a hacer las cosas a su manera. Y Dios no las hace a su manera ni a la mía. Él las hace a su manera. Entonces ellos siguieron y Jesús ahí con ellos, ciegos. Y más tarde les dice, insensatos, duros de corazón. Y les leyó desde Moisés, mire, les predicó desde Moisés hasta estos tiempos. ¿Qué les dijo? ¿Ustedes no conocían la ley? ¿No saben que la ley dice que así tenía que suceder? Que Él muriera de esa manera, que se levantara el tercer día. Todavía no se cumple el tercer día y ustedes ya están tristes. Dejen el afán. Y les predicó. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno trapea la casa, cuando yo trapeo el apartamento, que me da, que lo hago, entonces uno está trapeando y coge la toalla y la exprime, o el trapito que tenga ahí, para seguir trapeando, ¿verdad? Cuando exprimo un limón, ya he roto dos cositos, porque los cojo y quiero que les salga todo el limón, el zumo. Ellos conocían la ley. Ellos sabían que se hablaba del Mesías, pero nunca profundizaron, nunca le sacaron el zumo a la palabra, nunca ahondaron en la palabra. Estaban tristes porque no conocían la palabra. Solamente ligera, así la conocen, así. Y Jesús les dijo, insensatos, ustedes están tristes por su culpa, porque son ligeros con la palabra. Eso la pasan así, lean a la carrera, ni Biblia traen. Claro, en esa época no estaba la Biblia, estaba la ley. Vaya conmigo, no se quite de ahí, vaya conmigo a Ezequiel 3:3. Yo le digo qué es lo que el Señor quiere con la palabra. Ezequiel 3:3. Cuando usted no le saca el zumo a la palabra, ni siquiera trae Biblia, uno dice, pero entonces, ¿qué quiere? Si la palabra es la que nos nutre, nos alimenta, la palabra nos produce ánimo, gozo. Y dice Ezequiel 3, versículo 1 al versículo 3. Dios llamó al profeta Ezequiel y le está diciendo, en visión, ok, en visión. Él está orando, él está en una visión. Y dice, y me dijo, dijo Ezequiel, y me dijo, ¿qué dijo? Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿Qué le dijo? Cómase. 2. Y abrí mi boca, dice Ezequiel, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu ¿qué?
tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y dice Ezequiel, y yo lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Sabe qué significa esto? Que Ezequiel está en visión y el Señor le dice, comas el rollo, porque la ley era 100 rollos. Y dice que en la visión él se comió el rollo. Y después de que se lo comió dijo, ay Señor, esto nutre mi vientre. Eso quiere decir, le dijo el Señor a Ezequiel, Ezequiel, si me vas a servir, no seas ligero con la palabra. Si usted viene a una iglesia como estas, no sea ligero con la palabra. Sáquele el zumo, búsquele, métale más. Yo he predicado muchas veces de esto y ahora aprendí algo nuevo. Ahora, ¿qué hace la palabra? Dijo, llena tu vientre. La palabra me nutre. No solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? La palabra me sostiene, la palabra me da vida. Los discípulos estaban errados porque la preocupación de sus problemas les generó desaliento y estaban en dirección incorrecta, lejos del compañerismo de los otros creyentes de Jerusalén. Cuando una persona no conoce la palabra a profundidad, cuando no se mete en un versículo allá, que Dios le dé un versículo, ore hasta que el Señor se lo muestre. Algo hay adentro, algo hay allá, búsquelo, cábelo. Cada predicador en una iglesia cristiana, llámese como se llame, de sana doctrina, en la semana es pico y placa, pico y pala, y busque la palabra y dele desde el lunes buscando. Y cuando uno se encuentra uno como eso, dice, la encontré, pero toca acabarla y buscar hasta encontrar el zumo de la palabra. ¿Sabe? A muchas personas les gustan comer harta papa, harta yuca, harto plátano y poquita carne, cuando la proteína y la ensalada es la que más alimenta. Entonces usted ve personas así fuertes y enfermos, dice, pero esa persona es como robusta y es toda debilucha. Eso pasa al aire por acá y lo enferma. Viendo una propaganda de gripa, se le da gripa. Pero no pareciera, porque está lleno de harina. ¿Le falta qué? Proteína. Si a la Biblia, a la palabra, no se le saca la proteína, usted es un cristiano de papel, o sea, un cristiano chino. ¿Por qué? Porque no escudriña la palabra, no va más allá de la palabra. Dijo el Señor Ezequiel, cómase la palabra, alimente su vientre. ¿Qué es lo que nos sostiene? La palabra. Y dice, así pasó con muchos hoy día. Al no ver lo que anhelan, se están alejando, y muchos ya se alejaron. Ellos pensaban que su Salvador era un Mesías político y militar. Seguramente no tenían claro lo que estaba escrito, porque su angustia opacó la palabra, y porque seguramente no le dieron lo suficiente importancia a lo que está escrito del Mesías. No estudiaron bien los discípulos la ley y estaban tristes. Usted está triste es porque no sabe que el camino cristiano es angosto. Es angosto, toca pasar con cuidado. Eso dice la Biblia, que es angosto el camino. Si usted no estudia eso, usted se va a poner triste, porque Dios no le ha dado lo que usted quiere, lo que usted anhela. Y Dios no se lo va a dar hasta que no lo capacite, hasta que no lo prepare. Por eso, una persona que ya haya perdido el sentido de la palabra, ya no le interesa la palabra. Vuelvo y digo, ni Biblia trae. Porque dice, no, yo llevo cuánto tiempo en la palabra y la palabra no me ha respondido. Entonces busca otras opciones. Por eso se van buscando milagros, se van buscando donde los tumben, se van buscando donde hablen de plata, porque dicen, no, es que caminar con la palabra, uy, eso es muy angostico. Eso es la palabra. El camino es angosto. Hay luchas, hay problemas, hay pereques, hay situaciones. Entonces, cuando usted es muy ligero con la palabra, cuando viene una situación se pone triste. Pero si usted saca el zumo de la palabra, usted dice, Señor, gracias, porque tú usas el sufrimiento para acercarme a tu presencia. La pregunta es, ¿por qué Dios no le ha evitado sufrimiento a su vida, pudiéndolo hacer? Porque el sufrimiento nos acerca a la presencia. El 99% de las personas en las iglesias llegamos por sufrimiento.
Problemas con la pareja, con los hijos, una enfermedad, la muerte de alguien, la ruina, porque el sufrimiento es el único que nos acerca al Señor. Cuando una persona es llamada por el Señor y empieza a apartarse porque el mundo ya le dio todo, va a venir sufrimiento. Porque el sufrimiento es la manifestación de la gracia de Dios, así suene raro. El sufrimiento es para que usted vuelva a los caminos y vuelva y escudriñe. Por eso es mejor que no pase la palabra por alto. Es que mire bien allá, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué hay? Yo nunca me he puesto a ir más allá en la palabra. Y yo decía, si yo había estudiado Ezequiel, y dije, come la palabra. Claro, le dijo Ezequiel, no sea ligero con la palabra. Si usted va a caminar conmigo, cómase la palabra, disfrútela. Todos los días a usted le llega una semillita, mínimo 3 minutos. Usted puede entrar a YouTube y se inscribe en la Iglesia Cristiana Sembrador de Filadelfia, y cada 8 días le llega la prédica de esta casa. Y usted la escucha otra prédica. La palabra, nútrase. La palabra es la proteína. La Biblia solamente no. Ay, yo sé Biblia. ¿Y qué saca con saber Biblia? Si su testimonio me dice lo contrario. Sáquele el zumo. Sáquele a la palabra, sáquele. Y cuando uno le exprime, lo que encuentra es obediencia. En todo versículo que usted explique en la palabra, encuentra obediencia. Entonces, si no exprime la palabra, usted se va a poner triste. Esos discípulos estaban tristes. Y dice el versículo 15 que ellos en Lucas, vaya conmigo a Lucas otra vez, 24. Mire lo que pasó aquí. Dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ahora, ¿por qué ellos no conocieron a Jesús? Porque la apariencia de Jesús había cambiado. Jesús no era el mismo cuando estuvo allá en la cruz, pálido porque derramó su sangre. No era el mismo. Jesús tenía otra apariencia, pero era el mismo. Ellos no lo conocieron. Usted no puede pretender que el Señor se manifieste siempre de la misma manera. Él se va a manifestar de muchas maneras en su vida. Una persona sin proteínas se enferma. Las abuelas cogían el zumo del frijol, el caldito del frijol, y decía, tome. ¿Qué es lo primero que le sale a una mamá cuando tiene su bebé de su pecho? El calostro, el zumo, lo más importante, y eso sostiene el niño. Esas mamás que no han podido darle ese primer pecho, sus hijos sufren al comienzo. Sus hijos toca darles vitaminas, bueno, qué sé yo. Así es la palabra. Cuando usted conozca el Evangelio, por favor, sáquele jugo a la palabra, búsquele qué hay para usted. Algo hay, diga, ay, eso no es para mí. Toda la palabra es para nosotros. Pero si no se alimenta de esas proteínas, usted va a crecer mal. Y ahora quiero que me entienda esto. Ahora si ve cristianos chinos, solo los años se da cuenta uno qué tan chiviados eran. Se apartaron. No sienten lo mismo. Si usted está aquí, ya no siente lo mismo, ya no siente la misma pasión por Dios, por la alabanza, por la presencia. Usted está duro de corazón. Y la respuesta está: usted jugó con la palabra, usted jugó con la Biblia, y el corazón se le endureció. Como el antibiótico, se volvió resistente al antibiótico. Toca aplicarle uno más fuerte, porque jugó con los primeros. Por eso hay gente dura en la iglesia, y usted los ve. Y yo les quiero decir a estas personas que guarden su testimonio, que se arrepientan y vuelvan al ayuno, vuelvan a la intercesión, vuelvan a la oración. Y los que son nuevos, no jueguen con esta palabra, por favor. Esto sí es verdad. La Biblia sí es verdad. La palabra de Dios sí es verdad, siempre y cuando la coma bien. Pero si no la come bien, usted es un fruto artificial, normal, tiene apariencia de cristiano, pero Jesús vendrá y lo siento, no dio fruto por ningún lado. Por eso la palabra de Dios es mi socorro y mi sustento. Por eso usted está triste, desanimado, y le va como le va. Versículo 25 y 27 dice: entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario? A ver, no estudiaron más, no se dieron cuenta que era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria. Dice, cuando estamos confundidos con preguntas, con dudas, podemos recurrir a la palabra y hallar ayuda para el oportuno socorro.
Aún si usted es nuevo y todavía no sabe ubicar la Biblia, busque a alguien que le ayude a ubicar la Biblia. Pero la respuesta de muchas respuestas hoy que tengo es que la gente que no siente nada en la iglesia hoy en día no es culpa de Dios ni de la iglesia, es culpa suya. Porque nosotros sí sentimos la presencia. Porque muchos sentimos que Dios es real. Decía una persona esta mañana que viene de una iglesia a Filadelfia, de otro lugar, le tocó, vino acá, dijo: pastor, sentía un fuego en mi corazón allá que me hablaba cuando usted predicaba. Porque es la palabra. Ella viene de otro lugar. De pronto allá no predican, como es, yo no sé. Aquí estamos predicando la palabra. Usted dice: yo no siento nada. Entonces la culpa no es ni de Dios ni del predicador. Usted endureció el corazón. Y seguramente si lo endureció, ¿sabe por qué fue? Por jugar con la palabra, por no creer la palabra. Ya no siente, ya no ve milagros, ya no le dan ganas de levantar las manos. Por eso hoy es mejor que se arrepienta. Le diga al Señor que le ayude, porque la palabra de Dios sí es verdad. La pregunta es esta: ¿Jesús estaba al pie de los discípulos de Emaús? Él estaba ahí, Él caminaba con ellos. Él está aquí. Que usted no lo sienta, alerta roja, alerta naranja. Pero Él está aquí, porque no puede haber una enseñanza como estas en la fuerza de un hombre. Una enseñanza como estas tiene que estar guiada por el Espíritu Santo de Dios. Dele un aplauso al Señor por eso esta mañana. Por eso es importante que usted analice si usted es un fruto espiritual o es un fruto artificial. Los chinos ya sacan hasta el arroz artificial. Ya todo es artificial. Por eso digo que se nos metieron los chinos. Espíritu chino fuera. Una vez que se predica la palabra y la palabra no hace efecto y usted ya la conoció, usted endureció el corazón. Su corazón duda. Por eso los que son nuevos, guarden su corazón. Ahora es diferente en las iglesias y en muchas. El gozo, escuchaba ayer un joven que decía: el gozo de sentir la presencia de Dios en su vida, que Dios lo use. Había gozo en ese joven, porque Dios lo usó. Y ese joven no dijo: uy, la alabanza estaba bonita, uy, la música estaba bonita. No, dijo: Dios me usó y eso me llenó de gozo. Pero hoy en día en las iglesias lo cambiaron. El gozo viene por la santidad. Entonces toca aplicarle el plan B. Metámosle música a esto y metámosle alabanza. Entonces es un gozo superficial. Es superficial. Entonces van solamente a llorar un ratico y a cantar un ratico. Y ese es un gozo que pasa y ya. Pero el gozo que permanece lo da el Espíritu Santo de Dios. Entonces el predicador ya cambió la torta, porque nos toca agradarle a la iglesia. No, lo siento. La NASA dijo esta semana que el polo norte está en 21,5 grados centígrados. Que como nunca subió 5 grados el calor del polo. Y que la humanidad no ha entendido. Dice bien el estudio. Dice, no han entendido. Lógico, es un comentario. Una persona secular lo hace muy profesionalmente. Usted dice: menos mal yo no vivo en el polo. Pero eso afecta al clima, las enfermedades. El cambio climático seguirá trabajando. ¿Y usted cómo va a estar preparado para eso? Si es un cristiano que coge la palabra a la ligera, no funciona. Se va a poner triste cuando vengan problemas a su casa. Se va a poner triste cuando haya situación económica difícil. Se va a poner triste cuando sus hijos le lleguen con cosas que no tienen que llegarle. Se va a poner triste. Pero si usted ahonda en la palabra, usted se nutre de la palabra, usted se alimenta con la palabra, usted va a tener fuerzas para enfrentar esa situación. De lo contrario, no va a tener cómo afrontarla. Y ahí es donde usted se va a dar cuenta qué tan artificial es. Una vez la palabra se predica, el Señor empieza a hacer lo que tiene que hacer en nosotros. Vaya conmigo por favor a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, perdón. 2 de Timoteo. Usted conoce este pasaje. Capítulo 3, versículo 16. Ellos estaban tristes, pero no era culpa de Dios. Es que no habían profundizado en la ley. Se habían dado cuenta que era necesario que eso pasara. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y dice: toda la escritura
es que inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito o a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Qué hace la palabra? Me perfecciona y me prepara. ¿Usted dice amén? La palabra me perfecciona y me prepara. Perfeccionar tiene que ver con higiene. Yo me hago la higiene en mi boca todo el tiempo. Así usted no vea mi boca, yo me la hago por bien personal, no para que me vean. Yo no escudriño la palabra para que usted me vea, es porque me hago mi higiene. Yo hago mi higiene espiritual, porque mi corazón es perverso, igual que el suyo. Mi corazón es pecador. Mi corazón quiere irse para el mundo, para la carne, para los deleites. Mi corazón es perverso. Necesito una higiene todos los días. Y eso es escudriñar la palabra, así sea 10, 15 minutos. Claro, yo por ser el pastor predicando estoy más tiempo. Pero si usted sabe que tiene que hacerse la higiene y no se la hace, ¿cómo está usted? No está ni preparado ni está perfeccionado. Por eso la palabra de Dios hace higiene a mi espíritu, hace higiene a mi alma. Y si no la estudia, usted tiene problemas de higiene espiritual. Y se le está notando. Ya parece chino. Ya parece chino. Y lo que pasa es que si no se prepara para lo que viene y no está preparado para situaciones difíciles, no nos vayamos para Venezuela, quedémonos en Colombia. El gobierno de Colombia no es que sea el mejor. ¿Y qué puede venir para unos años más en las finanzas? ¿Qué puede venir para usted que tiene una casa, una empresa, una profesión? Dice, no, a mí no me toca Alaska, pero eso le va a tocar. Y si no, coge el zumo de la palabra y lo mete y lo consume, usted se va a caer, se va a devolver, se va a terminar separando, va a terminar dejando sus hijos por fuera y su esposa por fuera, y va a terminar dejando todo. Cuando el Señor nos dijo, cómase la palabra, alimente su vientre, porque solo así vivirá. ¿Qué clase de creyente es usted? ¿Cristiano chino? Pues arrepiéntase y dígale al Señor que lo ayude, porque lo chino no es bueno. No estoy haciéndole publicidad a nada chino de eso, sencillamente digo, jamás eso es bueno. La imitación nunca será buena. Y dice, venir a la iglesia no es una rutina ni una costumbre, pues viene a ser transformado por el zumo de la palabra. Y si usted sabe que aquí está el zumo de la palabra y se duerme, ¿qué se lleva? Dígame qué se lleva. Se duerme. Hay un zumo que Dios preparó, hay una palabra, una esencia, y usted dice no le entra, su corazón está duro. Ahí ya puede deducir qué le espera, ya puede deducir qué viene para usted, ya puede darse cuenta. Y todo porque usted conoció la palabra y jugó con la palabra, manipuló la palabra. Dijo, hoy sí la sigo, mañana no la sigo. ¿Qué cuento de pecado? Mire que no me ha pasado nada. Y de pronto no le ha pasado nada. Ni su hijo se ha muerto, ni su esposo, ni su esposa. No ha pasado nada. Pero su corazón se le empezó a endurecer. Y qué triste es que uno sienta la presencia y otros no. Que usted diga, pero no pasó nada. Yo me acuerdo, dicen muchos, cuando yo lloraba, cuando yo oraba de madrugada, cuando yo ayunaba. Pues vuélvalo a hacer, porque es la única manera para que su corazón se vuelva a sensibilizar con la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. O sea que no por haber mucha gente en esta casa, todos son frutos buenos. No, hay mucho fruto artificial. Hay mucho fruto que no permanece. Y hay mucho fruto que de pronto se va a quedar. Pero el Señor quiere que no se quede. Por eso necesita escuchar la palabra. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 8 y versículo 10. Y dice Pablo a Timoteo, porque ya Pablo está por partir, ya Pablo está dejando su ministerio, los años se le acercan y está preparando a Timoteo. Y le dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa ¿cómo? ¿Cómo la usa? Esta Biblia sí funciona. Esto sí funciona, pero si la usa legítimamente. Si no la usa legítimamente, no funciona. No va a pasar nada en su vida. Si aquí dice hay que perdonar, ¿qué debo de hacer?
Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué debo de hacer? Yo prefiero agachar la cabeza 1000 veces a dejar endurecer mi corazón. Yo prefiero decirle a la iglesia: perdóneme por esto. Perdóneme. Y mi carne se va a poner roja y va a decir: uy. Pero prefiero eso a decir: yo no he hecho nada, yo soy perfecto, y endurecer mi corazón. No, prefiero que esta carne sea humillada y seguir siendo sensible a la presencia de Dios. Pero cuando usted la cambia, no pasa nada en su vida. Y dice el versículo 9: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quién? Transgresores, desobedientes, los impíos, pecadores, para los irreverentes, los profanos, los parricidas y matricidas, los que matan al papá o a la mamá, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Y dice: para cuanto se oponga a la sana doctrina. O sea que la palabra, ¿qué hace conmigo? Dice aquí: la ley es para los que cometemos inmoralidad sexual. La palabra está puesta para frenar las transgresiones que por naturaleza traíamos. Pero hay personas que piensan que por su profesión o su estatus o su manera de hablar o su conocimiento bíblico van a frenar esas actitudes. No, esto no es intelecto, esto es espíritu. La palabra, cuando la mastico, me corrige esas actitudes. Si no la mastico, no me corrige. O sea que la palabra tengo que masticarla. ¿Cómo yo sé que el adulterio no es bueno? Porque tengo que masticarla. ¿Usted cómo sabe que usted es un hijo de Dios? ¿Cómo sabe que hay cosas malas en su vida? ¿Cómo? Cuando masticó la palabra. Un día le entró una palabra y entendió. Pero dice aquí el comentario: la palabra está puesta para frenar las transgresiones que por naturaleza traíamos y que deben ser frenadas, porque de lo contrario seguimos viviendo en las consecuencias de este mundo y su alma puede ir al infierno. ¿Por qué? Porque usted sabe que hay cosas en su corazón y en mi corazón que si no les ponemos una rienda y les amarramos, nos van a coger ventaja. ¿Y quién hace eso? La palabra. La palabra de Dios la frena eso. Entonces, ¿cada cuánto necesita la palabra? El zumo de la palabra, exprimir la palabra. Un versículo que Dios le dé, hágale, léalo, búsquele, vuélvalo a leer, vuélvale. Puede durar un mes. Dice: uy, Dios me dio un sueño en una palabra y no entiendo. Ore, que cuando lo entienda, esa palabra le va a dar vida. Ninguna profesión, ninguna posición le va a corregir sus actitudes. Antes, entre más estatus suba, más corrupción va a haber. Porque arriba, donde hay más posición económica, es donde hay más pecado. Los famosos de corbata. Entonces, entre más suba y quiera subir, más corrupto va a ser. ¿Y cómo va a frenar eso? Con la palabra. Por eso el Señor le dijo a Ezequiel: ¿usted me quiere servir? Cómase el rollo. Alimente su vientre con la palabra. Recobre vida con la palabra. No sea ligero con la palabra. ¿Usted pretende que va a salir adelante ojeando la palabra? No va a pasar nada. No va a pasar nada. Necesita profundizarla. De lo contrario, usted es un cristiano chino o un cristiano de papel. Dice Lucas 11:28. Lucas 11:28. Dice: y él dijo, léala conmigo. Y él dijo, léalo por favor, otra vez todos. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, la comen, se convierte en su alimento diario de su vientre. Si usted empieza a practicar esto, puede decir: Señor, dame una palabra, porque una palabra tuya bastará. Ahora, ¿por qué el centurión dijo eso? Porque el centurión estaba dispuesto a escuchar la palabra. Usted dirá: bueno, la palabra no vuelve vacía. Y yo le pregunto: ¿por qué no ha cambiado su vida la palabra?
¿Por qué usted no ha cambiado? ¿Por qué sigue con sus actitudes todavía? ¿Cuántos meses o años lleva en la congregación y no ha cambiado? Porque no ha dejado que entre la palabra. Usted no se ha dispuesto a que la palabra entre. Pero si usted deja que la palabra entre, ella le va a cambiar, le va a nutrir, le va a alimentar, le va a proveer y le va a dar vida cuando usted menos lo necesite. Entonces, vuelva a la palabra. Usted que conoció la palabra, usted que oraba y ayunaba. Dice la palabra del ayuno, que el ayuno rompe cadenas. ¿Quién dice eso? La palabra. Ahora, ¿la palabra es de Dios? Esta es la palabra de Dios, ¿o no? El ejemplo es este. Yo le mando un audio de una semillita y usted dice, ese no es el pastor, porque yo no lo estoy viendo. No, esa es la voz de él. No, ese no es él. Hasta que yo no lo vea, yo no creo que sea él. Así pasa con la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Dice, yo, sí, la palabra de Dios, pero, fuera el Señor ahí al frente de uno, ahí sí yo me humillo. Esta es su palabra. No tiene que verlo para creer. Esta es su palabra. Si usted pasa su palabra por alto, es como si lo pasara a él por alto. Yo le digo, si Jesús se apareciera aquí en persona, ¿cuántos se humillarían y caerían al suelo de rodillas? Levante la mano el que haría eso. Déjela levantada. Bueno, baje la mano. Pues usted no tiene que verlo para saber que Él está aquí. Ojalá ahorita en la alabanza se humille y se arrodille, porque no tiene que verlo para saber que está aquí. Aquí está el Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor por eso. ¿Se da cuenta que es muy sencillo? Es muy sencillo. Es muy sencillo. La mente está alienada, la mente está llena de cosas como los dos discípulos. No se hizo como yo quiero, no se hizo como yo pensaba, no se hizo como yo esperaba. Y el Señor ahí. Y el Señor está aquí a su lado ahí. Si usted no lo ve, es porque usted está ciego. Pero ahí está, yo lo veo, yo lo siento. Yo sé que el Señor está aquí. Él es el que me respalda, Él llena mi boca. Por esa razón el sufrimiento del ser humano es el instrumento que Dios permite, no que usa. Dios no dice, sufre. No, Dios no dice eso. Sencillamente Dios, pudiendo evitar el sufrimiento de este hombre, dice, no, lo amo tanto que lo voy a dejar para que me busque. O sea que el sufrimiento santifica. El sufrimiento en el cristiano santifica. La única manera que usted y yo tenemos para seguir adelante es por medio de la palabra de Dios. No hay nada más que nos pueda ayudar. Y dice aquí que usted debe aprender a sacarle el zumo de la palabra, a vivir en la palabra. Que usted puede tomar hoy una decisión de ser necio o ser sabio. Está en sus manos. Si usted ya no siente nada o nunca ha sentido nada, esa palabra es para usted. Dice, no, yo no siento, es que... Y yo le pregunto, tan raro que no sienta nada. Oiga, tan raro, ¿y por qué otros sí sentimos? Otros sentimos, otros sudamos, gracias Señor, oramos, vemos su gloria, sentimos que como que hay ángeles. Ese pastor está loco, es que ese pastor es emocional. Aparte de eso, que lo soy. Pero si el Señor no estuviera aquí, usted no había venido. Si Dios no respaldara esta casa, usted no estaba aquí. Entonces Dios sí está en este lugar. Él lo que quiere es que usted deje de ser un cristiano de un fruto artificial, porque si no se nutre con la palabra de verdad, se va a enfermar y se va a devolver un día. Que esta palabra haya entrado en su corazón en esta tarde, que esta palabra lo haya reargüido, haya penetrado y lo haga caer en cuenta que si no siente nada es porque ha jugado con el evangelio, que si no ve cambios es porque ha jugado con el evangelio, pero que si quiere restaurarse con Dios, empiece a hacer lo que diga la palabra, así a su carne le duela, así tenga que bajar la guardia 70 veces 7, perdonar a otros, perdónelo. Pero es mejor eso y seguir sintiendo la sensibilidad que endurecer el corazón por el orgullo o por la altivez.
Prefiero ser así a no ser orgulloso y altivo. Entonces, por favor, iglesia, vamos a adorar al Señor. Quiero que sepa esto hoy. Sáquele el jugo a la palabra. Búsquele lo que Dios le ha dado. Escúchela y vuélvala a escuchar. Yo me escucho las prédicas a veces, y no para verme ni nada, sino para escuchar la palabra. La del pastor Juan hace 8 días, para escuchar la palabra. Uno escucha y dice, uy, le saqué más, aprendí más. Y eso hace que mi vientre y mi espíritu se llene. Pero si vino solamente hoy se fue lleno. Y mañana, y pasado mañana. Por eso, escúchese una prédica, empiece a leerse el libro de Mateo, saque un pedacito de Mateo. Muchos pastores enseñan, léase un capítulo diario. Yo personalmente no lo haría. Un capítulo diario, eso es como si me ponen un buffet y me como todo. No, yo tengo que comer despacito. Tengo que sacarle el zumo a la palabra. ¿Qué le ha dicho Dios a su vida? Empecemos por ahí. ¿Qué palabra ha hablado a su corazón Dios? Vuélvala a estudiar. Vuelva a pensar en esa palabra. Vuelva a mirar. Vuelva a escudriñarla. Y le aseguro en el nombre de Jesús que va a encontrar vida en esa palabra. Porque la palabra de Dios es vida, es amor y es paz. Ese es el Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor por la palabra. Póngase de pie.